y Casbalceta tardó varios meses estudiando todo y en octubre de ese año contestó al arzobispo en una extensa carta confidencial que suplicaba no se diera a conocer, y que dice así, solo van las conclusiones. 1 y 2, el primer testigo de la aparición debería ser el ilustrísimo señor Zumárraga, a quien se le atribuye el papel tan principal en el suceso. Pero en ninguno de sus escritos se menciona siquiera la palabra Guadalupe, ni en los de los arzobispos que le sucedieron en el cargo. 3. Mendieta vino en 1522, compuso su historia eclesiástica indiana, pero nada dice de Nuestra Señora de Guadalupe, ni tampoco en sus cartas. O sea, una prueba menos. 4. La relación que se dice hizo Antonio Valeriano, no existió nunca y García Casbalceta lo demuestra con datos. Otra prueba menos. 5. El cantar de Francisco Plácido que varios dijeron haber visto, pero nunca apareció por ningún lado. Y Casbalceta lo rechaza de plano por Balín. ¡Qué señor tan exigente! 6. El mapa que la indígena de 85 años, Juana de la Concepción, dijo haberle visto a su padre, en donde, si mal no recordaba, había una nota sobre las apariciones. ¿Qué birria de prueba es esa? 7. El testamento de una parienta de Juan Diego, visto por Boturini y que parece decía, en sábado se apareció la muy amada señora Santa María y se avisó de ello al querido párroco de Guadalupe. Aparte de que no existe, es una tontería. Claro, ¿cómo le iban a avisar al párroco de Guadalupe, si no existía ese nombre todavía en ninguna iglesia? 8. Del testamento de Juana Martín nadie supo nada, pero se decía que había alguna referencia a la Virgen. Del otro de Tomelín, que tampoco existe, dijo el padre Lorenzana haber leído que el difunto dejaba un legado a Nuestra Señora de Guadalupe, lo cual no demuestra nada de nada, excepto que el padre Sánchez nos quiso ver la cara de indios. 9. Otro testamento, de doña Gregoria Morales, donde deja tierras a la Virgen. Y además no existe. Otra menos. La 10, es Balín, las reacciones atribuidas a Ixtlixochitl, que eran más que la traducción de la que hizo Valeriano. 11. Los papeles en que dijo el padre Sánchez haber basado su historia, pero que nadie sabe cuáles fueron, si es que hubo, lo mismo el famoso retablo que se mencionaba en los anales que Sánchez dijo haber visto, y adiós prueba número 12. Ay padre Lauro, no gana uno ni pa' vergüenzas. La 13, ya la vimos como simple traducción del libro de Sánchez. 14 Gul, otra menos, el padre Uribe mencionó en 1777 haber sabido de una historia de la aparición, en lengua mexicana, que estaba en la Real Universidad, pero que nadie conoce ni se encontró por ningún lado. Y la 15 transcribimos a Icazbelcata. Bartoloche, más precavido no quiso proceder tan de ligero como sus predecesores. Sino que habiendo encontrado un añalejo, manuscrito en la biblioteca de la universidad, hizo que el secretario le certificara la exactitud de los dos personajes que extrajo, el añalejo no es original, sino copia. Los papeles dicen textualmente. Primero, Juan Diego manifestó a la amada señora de Guadalupe de México, llamábase Tepeyac, y segundo, murió el Juan Diego a quien se le apareció la amada señora de Guadalupe de México. Pero, el añalejo estaba hecho en el año 1737, así que bien pudo haber sido falsificado apenas, o añadidosele los dos pasajes, y Casbalceta lo rechaza de plano. Y esas son todas las pruebas que la iglesia presentó y sigue presentando, de la aparición del Tepeyac. Os di a tiro no aguantan nada. Moment, please. ¿Y la prueba de la imagen divina? Ah, sí, la iglesia aporta como prueba máxima de las apariciones, la imagen que se adora en la vida y que asegura, la iglesia, haber sido hecha por los ángeles en la misma tilma de Juan Diego. No fecit aditeron menationi. No hizo cosa igual en ninguna otra nación. El cuadro venerado en la nueva basílica no es de origen celestial, ni es el original pintado por don Marcos Tipatli en 1531, fecha muy discutible. ¿Qué ateo dice tal mentira? Ahorita lo quemamos. Ningún ateo, veamos los testimonios eclesiásticos contra el mito guadalupano. El primer ataque conocido y directo contra el mito guadalupano provino del provincial de franciscanos de México, Fray Francisco de Bustamante, quien predicando en la iglesia de San Francisco el 8 de septiembre de 1556 dijo: ¿y si se trata de apartar a los indios de la idolatría? ¿Por qué se le obliga a adorar a la Virgen de Guadalupe, pintada ayer por el indio Marcos? Y dijo además que se sabía a dónde iban a parar las limosnas que ingresaban a la ermita de Guadalupe. Y de pilón se lanzó contra el arzobispo Montúfar, ahí presente, acusándolo de divulgar falsos milagros de la Virgen, un escándalo. Montúfar trató de procesar al fraile, pero todos los franciscanos lo apoyaron y ahí quedó la cosa. Días después, el mismo arzobispo negó en un sermón los tales milagros guadalupanos. En 1794, el historiador Juan B. Muñoz presentó ante la Real Academia de la Historia su disertación sobre la falsedad de la aparición de la Virgen de Guadalupe de México. Demostrando la existencia de pruebas, nadie lo rebatió. ¿Y qué me decían de Fray Servando Teresa de Mier? Ese mismo 1794, el padre e historiador Fray Servando pronunció otro sermón en el cual demostraba la falsedad de la imagen de la Virgen en la tilma, y de las apariciones. Por el sermón fui enjuiciado, sentenciado y castigado. Este Fray Servando fue luego uno de los luchadores por la independencia de México y enemigo del traidor Cete Agustín de Iturbide. En 1813 publicó la historia de la Revolución de Nueva España. Y en cuanto a la pintura que hay,
cosas bastante raras. En el siglo XVII se dijo que la imagen estaba sobre un burdo ayate de fibra de maguey. Pero en 1751, Miguel Cabrera, pintor oficial de la iglesia, hizo un examen de la imagen. Cabrera, que se había hecho rico pintando copias de la imagen, temeroso de la Santa Inquisición, dijo que la pintura era obra divina, pero Roma pidió otro examen más imparcial, que se hizo bajo la dirección del sabio Bartolacci. La comisión Bartolacci encontró varias y significativas irregularidades. 1. La pintura tiene varias manos. 2. No es un ayate de maguey, sino una fina manta de palma. 3. Está pegada sobre un bastidor de madera. Y 4. Que la imagen se está descascarando y deteriorando por hongos y humedad. O sea que, para ser una pintura hecha por ángeles, está muy mal pintada y pésimamente preparada. Bartolacci negó categóricamente su origen divino en 1787. Ya para 1895, la imagen estaba en tan mal estado, que tuvo que ser cambiada a escondidas del público, encargándose de ello el padre Plancarte. Para suplir al viejo cuando se escogió uno que estaba en el convento de capuchinas. Ver el Universal, del 3 de diciembre de 1895 con las declaraciones del padre Plancarte. Y tan cierto es que la cambió, que se armó un escándalo por un detallito. ¿Qué pasó? Nada, su excelencia, nada más la corona, mientras que la anterior imagen de la Virgen tenía corona, la nueva, no, la nenia. Plancarte fue acusado públicamente de haber borrado la corona a la Virgen de Guadalupe. Burlándose de la gente, Plancarte dijo que nunca había habido tal corona. Pero ¿y las copias que en todas partes había con coronas? Plancarte llegó al colmo de la burla. Declaró que, tal vez por milagro desapareció la corona. Y los fieles se la creyeron. ¿Quién hizo entonces la imagen que está en la basílica? Se supone que Miguel Cabrera, otro pintor. Tan descarada burla a la fe del pueblo ignorante, provocó que saliera a la luz la investigación de García y Cazbelceta, y la protesta pública de un obispo, uno solo, Monseñor Eduardo Sánchez Camacho, obispo de Tamaulipas. Declaro con toda sinceridad que no es mi capricho el que defiendo, sino la vergüenza que me da haber pertenecido a un gremio de obispos que se empeñan en sostener e imponer una cosa falsa a todas luces. Un detalle previo: el cambio de la imagen se hizo para coronar a la Virgen con la corona dorada por don Porfirio Díaz y señora. Por lo cual miles de peregrinos llegaron de todo el país. Con el nuevo impulso a la guadalupana se intensificaron las corrientes de peregrinos a la basílica, y bajaron los ingresos para los obispos y curas del interior del país. La gente ahorraba visitas y limosnas en su pueblo y venía de gastarla a la basílica. Y eso no es justo. Encabezó la protesta Monseñor Sánchez Camacho y le siguió el de Veracruz, Monseñor Arcadio Pagaza. El de Tamaulipas llegó a negar las apariciones. El negocio peligra. El clero intervino ante el presidente Díaz. Don Porfirio llamó al obispo Sánchez Camacho y le dijo: ¿así que no cree en las apariciones? No, señor. ¿Y en las desapariciones? Le replicó el viejo dictador. El obispo fue renunciado y obligado a salir del país rumbo a Estados Unidos. En 1900 regresó a su rancho, El Olvido, donde escribió un libro que consta en nuestro poder, Ecos de la Quinta del Olvido, del cual extractamos algunas cositas. Es manifiestamente falso que la Madre de Cristo se haya aparecido en el Cerro del Tepeyac. Es falsa, absolutamente falsa, la aparición guadalupana. La pintura que allí se veneraba como obra de los ángeles, o de la misma Madre de Cristo, ha desaparecido y está en su lugar una nueva que el ilustrísimo señor abad don Florentino Plancarte mandó pintar para sustituir aquella que estaba casi destruida. Es gloria imponer a los pobres indios analfabetas una falsa creencia y hacerles gastar el miserable producto de su diario trabajo en ir a adorar un trapo viejo en el Tepeyac. ¿Es un obispo el que dijo eso? No solo lo dijo, sino que escribió a punto de morirse. Sin embargo, nada pasó. La prensa se ocupó de callar todo el asunto, acusando de loco al obispo, y el gran negocio guadalupano siguió viento en popa. Cooperacha para nuestra reina. Antes de terminar el número, cabe señalar otro pequeño detalle de lo más burdo y burlesco: el ángel que detiene a la Virgen. ¿Qué tiene el ángel? Pues, las alitas tricolores. ¿No resulta un tanto extraño que le hubieran puesto las alitas de verde, blanco y rojo, 300 años antes de que esos colores formaran nuestra bandera patria? ¿O es otro milagro como la desaparición de la corona? Es lamentable que la iglesia se burle en esa forma de la ignorancia popular para explotar la fe que, ya que no hay fe en el gobierno, en algo tiene que tenerla. ¿Por qué se tolera esa burla al pueblo creído y creyente de México? ¿Por qué lo mantiene engañado? ¿Cómo pasó durante la persecución religiosa? ¿Qué pasó durante la persecución religiosa en 1926 a 1929? Pues que el pueblo estuvo adorando a una copia de la copia misma que estuvo escondida en una casa particular de Ley Rafael Munguía, y en la basílica quedaba una copia hecha por Rafael Aguirre. Durante esos años se hizo un estudio económico de los ingresos que, únicamente en diciembre, tenía la Basílica de Guadalupe, sin contar las herencias y legados. La cantidad en 1930 era superior a los 20 millones de pesos. En 1976 se calcula en más de 100 millones de pesos. La nueva basílica le ha costado hasta ahora al pueblo de México 350 millones de pesos devaluados. ¿Y así quieren que le digamos al pueblo la verdad? Quedaría preguntar, sin ánimo de ofender a nadie, si la especial protección que según la Iglesia ha otorgado la Virgen a México nos ha librado de guerras, invasiones, pestes, temblores, revoluciones, pérdida de medio territorio, devaluaciones y otras calamidades, o es que no somos pues su pueblo predilecto. No nos protejan tanto.
Sin embargo, con todo y lo falso que es el mito guadalupano, este continuará. Le conviene a la iglesia y le conviene al gobierno para mantener quietos a los indígenas y contento el clero, que seguirá explotando la fe y la ignorancia del guadalupano pueblo mexicano que sigan los milagros. Solo la verdad nos hará libres. Jesucristo. Investiga para que saques tus propias conclusiones. Todo fue un engaño es lo que se puede entender en este libro, el cual, les recomiendo que lo consigan o lo compren. Los humanos tenemos un cerebro el cual está hecho para dudar de todo, incluso de nosotros mismos. Siempre tengan los ojos abiertos y la mente aún más abierta, nunca sabes a dónde te llevará la curiosidad. Recuerden, estimados usuarios de YouTube, que no todo lo que nos dicen es cierto, y solo la razón nos llevará más allá de la realidad. Gracias por ver el vídeo. Se me olvidaba. Dulces sueños.